Hoy quiero compartir una palabra con ustedes que está en Ezequiel capítulo 22, verso 30. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Gloria al Señor. Se las voy a leer. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Quiero que notes dos palabras: vallado y brecha. Amén. Dios es un Dios que habla siempre con símbolos, con ejemplos. Y en este caso me llama poderosamente la atención que Dios de forma figurada dice: necesito a alguien que se pare en la brecha. Está poniendo como un muro entre él y el pueblo. Me llama poderosamente la atención porque el Señor usa la palabra de brecha y de vallado. Está hablando acerca de un muro. Está poniendo a Jerusalén como una ciudad que no está cercada, que no tiene cobertura. Para hablarle un poco de historia, ¿cuál era la importancia de los muros en la época bíblica? Se dice que las ciudades antiguas eran reconocidas y respetadas por la fortaleza de sus muros. Una ciudad que no tuviera muros era una ciudad que era catalogada como una ciudad que estaba en ruina, no tenía nada de valor o probablemente ya había sido saqueada. Una ciudad cuando no tenía muros era una ciudad pobre, una ciudad que cualquiera podía entrar, mas no así aquellas ciudades fortificadas. Entre más poderoso y más robusto fuera la fortaleza, mayor tenía que ser la vigilancia. ¿Sabe por qué? Porque los pueblos vecinos sabían que algo poderoso se escondía allá adentro. Amado, lo que se guarda en una joyería no se guarda en una casa. Amado, lo que se mete en un banco no se mete, amado, en un cuarto. Porque el enemigo sabe que donde hay mayor protección es porque hay algo de valor. Entonces, tomando este escenario, puedo ver algo que está ocurriendo. Jerusalén no tenía ya valor para Dios, porque ellos mismos habían devaluado su condición producto del pecado. Y es allí donde Dios entonces toma poderosamente una palabra clave y dice: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado. Ahora, la palabra vallado tiene varias definiciones del original. Quiere decir levantar muro alrededor, quiere decir levantar una cerca, o quiere decir tapia. ¿Qué es tapia? Tapia son pedazos de bloque. Es como decir en este tiempo un pedazo de bloque, pero eran como pedazos de bloques cuadrados que se ponían en la pared, se apisonaban y se pasaban por horno y servían para poner en las paredes. Entonces dice que no había quien levantase vallado. Ahora depende del contexto de lo que se está leyendo como vallado, podemos entender a cuál de las definiciones se está haciendo referencia en este capítulo. Y es allí donde viene la palabra clave y dice: y que se pusiese en la brecha delante de mí. Según la historia, la brecha significa grieta o fisura. La palabra brecha en el original quiere decir grieta o fisura. Y hay una frase que nosotros repetimos constantemente cuando estamos en tiempo de oración: párate en la brecha. Hay que estar parado en la brecha, varón. Hay que estar parado en la brecha, hermana. ¿Usted cómo está? Parado en la brecha. Y usted le dice: ¿qué es parado en la brecha? Bueno, estar metido con Dios. No saben realmente de dónde proviene esta frase. Se dice que cuando los pueblos originarios tenían estos muros poderosos y estaba siendo atacado el muro y había algún tipo de contacto, o se laceraba o se lograba hacer una grieta, una fisura en el muro, dice que se abría una brecha. Y cuando se abría una brecha, la ciudad que estaba adentro peligraba, porque el enemigo podía meterse por esa fisura, por esa brecha, y podía tomar cautiva la ciudad. ¿Qué hacía el jefe de legiones o el jefe del ejército en ese momento? Donde se había una brecha, mandaba un escuadrón y decía: párense en la brecha. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar al frente peleando y batallando para que el enemigo no entrara por esa lesión. Entonces, viendo que Dios utiliza estas dos partes,
vallado y brecha. Me llamó poderosamente la atención y me puse a analizar. Dios es un Dios de coberturas. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de coberturas? Un Dios que protege. Ahora, ¿cómo yo sé que hay un vallado de Dios en mi vida? ¿Cómo usted sabe que usted está cercado o está protegido por Dios? Búsqueme Job capítulo 1, verso 8 al 10. Pónmelo en multimedia, por favor. Job 8, 1 al 10. Usted conoce esta historia. Dice que Dios le dice a Satanás: ¿no ha visto a mi siervo Job? Temeroso, recto, íntegro, justo delante de mí. Y dice que Satanás le dice al Señor: claro, ¿cómo no te va a temer Job? Si todo cuanto tiene, ¿está qué? Puede leerlo, dice, está cercado, está rodeado. En pocas palabras, Satanás no podía tocar la vida de Job porque había un cerco de protección de Dios en la vida de Job. Cuando uno tiene vallado del cielo, el diablo no puede tocar tu vida. Tienes que estar claro de que Dios te rodea, estás protegido. Ahora quiero que usted sepa y entienda algo, pastor. Entonces, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Unos dirán por ahí: varón, eso es proceso. Métase con Dios, que Dios lo está pasando por el filtro. El hombre está golpeado, la mujer está golpeada, se está desanimando, no avanza. Y piensan que es proceso. A todo lo malo que nos llama, ¿sabe cómo le decimos? Proceso y prueba. Pero ocurre algo. Yo me puse a estudiar y a ver el caso de los procesos y la prueba. ¿Y cuál es la finalidad de un proceso y de una prueba? No tumbarte, sino transformar, sacar lo mejor de ti. Estar cogido, pero en medio de esa prueba tú no abandonas, tú te mantienes. Dios está haciendo algo. Pero cuando tú estás en un tiempo duro y estás teniendo pérdidas, te estás enfriando, te estás apartando, eso no es proceso. ¿Sabe cómo se llama eso? Puertas abiertas. El pueblo hoy en día está pensando que todo lo malo que le pasa es proceso o prueba. Caí en una enfermedad, eso es un proceso. No tengo para comer, esa es una prueba. Mi mujer se fue con otro, ese es un proceso. Todo es proceso y prueba. Déjeme decirle que no todo es proceso, no todo es prueba. ¿Qué pasa si tú andas leyendo el horóscopo? Todas las mañanas inconscientemente, vamos a ver qué dice. Yo soy Géminis. Géminis, eres una persona hoy apasionada, ardiente. Te han traicionado, te han herido mucho. Tu número de la suerte es el 45. El que está a tu lado te puede traicionar. Y tú quedas: Señor, me estás hablando a través de esto porque es lo que me está pasando. Y tú empiezas a ver a tu esposo, a tu esposa: me va a traicionar, me dijo el horóscopo. Y empieza la cosa. Estás abriendo una puerta y eso se llama hechicería. ¿Y qué trae la hechicería? Rebelión en contra de Dios. ¿Y qué trae la rebelión en contra de Dios? Sequía y enfermedad. Y de repente entra el anatema a tu casa y empieza a venir sequía en las finanzas porque empiezas a tomar el número del horóscopo para comprar la lotería. Por eso hay cosas que no se arreglan, porque nosotros tenemos que arreglar primero algo, y a su nombre. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 10 verso 8. Si tú estás siendo atacado constantemente, es porque hay una abertura en tu muro. Uno puede tener un ataque, pero constantemente siempre por ahí. La puerta que tú abres por ahí está constantemente fluidez del enemigo. Entra y saca, entra y saca. Mire lo que dice Eclesiastés 10:8. Y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. ¿Sabe lo que es la definición de aportillar? Es hacer una abertura en un muro. Se lo voy a traducir así. Y el que abriera abertura en el muro, le morderá la serpiente.
Ahora, ¿de qué serpiente se está hablando? Si usted se va a Apocalipsis capítulo 20 verso 2, dice y habla acerca de la serpiente antigua que es el diablo. Y si usted se va conmigo a Juan capítulo 10 verso 10, dice que el ladrón hace alusión a Satanás. ¿Y qué viene a hacer el ladrón a nuestras vidas? Viene a robar, a matar y a hurtar. Entonces, ¿qué está pasando cuando tú abres una fisura en el muro o tú mismo laceras el muro de protección, abriéndole la puerta al anatema? ¿Sabes qué pasa? Llega el diablo a robarte. ¿Y sabe qué es lo primero que te roba? La paz, el gozo, la tranquilidad, la salud. Empieza a robarte. ¿Y sabes qué más pasa? Empieza a matar tu fe, empieza a matar tu espíritu, empieza a constrictar tu vida. ¿Y sabes qué más empieza a hurtar? Robar, matar y hurtar. Hurta tus finanzas. Hurta, empieza todo lo que tú has levantado con sacrificio en santidad para Dios, se empieza a desboronar. Tu familia la empiezas a perder. ¿Por qué? Producto de una puerta que has dejado abierta. Amado, usted tiene que entender algo. Hay personas que vienen a la iglesia, no están en el mundo, pero tienen puertas abiertas y por eso no están prosperando. Por eso las cosas pareciera que se le estuvieran devolviendo para atrás y le llaman proceso y prueba. Y no es que sea proceso y prueba, es que hay algo que tú sabes que tienes que corregir, pero te ha costado hacerlo. Hay algo que tienes que soltar y te ha costado hacerlo. Hay una puerta que tienes que cerrar y te ha costado hacerlo. Y a su nombre. Entonces usted tiene que entender de que cuando hay una fisura en el muro, en la cobertura espiritual, tú le das legalidad al muro, al diablo para que entre. Ahora, el segundo punto, hay dos formas de reconstrucción espiritual. ¿Sabe cuáles son? La número uno es sellar, porque se habla de algo que ya está construido. ¿Y cómo se sella un muro? Según lo que está pasando aquí en Ezequiel, Dios le está hablando de que hay que sellar. Necesito que pongan vallado en la brecha. ¿Y cómo se sellaba? Dijimos que la palabra vallado viene del lo que es cerca, muro, y también la palabra tapia, que significa pedazos de cemento, de bloque, de concreto. Poniéndole un ejemplo para sellar una pared. Entonces, a través del método tapia, una construcción es usada con la materia prima de la tierra y se utiliza para tapar una grieta. Entonces, estamos hablando de que el primer método es corregir aquel daño que está hecho. ¿Cómo Dios podía detener la ira si el pueblo se corregía? Estoy buscando a alguien que se pare en la brecha, alguien que se vuelva de los malos caminos, que reconozca que falló, que reconozca que fue partícipe de cosas que no tenía que ser partícipe y que abogue por el pueblo, pero tiene que corregir primero lo que está haciendo, porque no puedes ayunar, no puedes orar y no puedes buscar presencia si primero no corriges aquellas áreas que tienes que corregir. Y a su nombre. Entonces, lo primero que tienes que hacer es corregir, cambiar lo que está mal. Lo segundo es proteger. Después que se sellaba el muro, se tapiaba y se ponía la protección en el muro, ocurría algo. Tenía que protegerse hasta que estuviera bien la edificación, y había que tener a alguien al frente batallando y velando de que esa construcción era eficaz para que no volviera a ser abierta la brecha. ¿Qué te quiero decir con todo esto? A veces no es solamente corregir, porque hay gente que dice no lo vuelvo a hacer más, me aparto de eso y trato de ignorar el pecado, de ignorar aquello que me está pasando, y en realidad cambian las personas, pero vuelven y caen. ¿Sabes por qué? Porque descuidan la protección. Tú tienes que estar al frente donde está la brecha, aunque haya sido sellada, aunque tú hayas orado y hayas dicho Señor, ya no lo vuelvo a hacer más, aunque haya pasado una semana, 2 semanas, 3 semanas que estás ahí en victoria, pero tú tienes que saber que tú no puedes ignorar esa brecha, porque eso tiene que ser tratado primero en lo espiritual, en el ayuno y en la oración, en la búsqueda constante, porque esa es tu debilidad.
Por ahí te ataca el enemigo, amén. Te puede atacar a través de ¿qué? Del juego de azar, a través de la pornografía, a través de esa relación tóxica, a través de muchas cosas, y tú te apartas de eso. Ok, pero tú descuidas tu vida espiritual y vuelves y caes. ¿Por qué? Porque no estás protegiendo el área. Iglesia, tienes que pararte en la brecha. Hay una fisura en la cual tú tienes que ponerte. Y tú dices, ya no más, Satanás. Has estado robando en mi casa, has estado robando en mi familia. Hoy yo me paro y me pongo al frente entre lo que has estado haciendo, y yo te declaro inoperante. Ahora esto se va a arreglar con oración y ayuno. Voy a sellar en el mundo espiritual. Yo voy a ser el intercesor. Yo voy a ser la intercesora de mi casa. Por mi oración van a pasar grandes cosas en mi familia, en mi vida. Amado, tienes que entender que hay una persona que se tiene que levantar. Todos del ejército no iban al donde estaba la grieta. Si era muy grande, iba una parte. Si era pequeña, iba otra parte pequeña. Tienes que entender que hay gente que está llamada a estar al frente en la brecha para que pelee por los que están adentro, para evitar que el enemigo entre y ponga cautiva a las personas. Hay cosas que quizás no te han pasado a ti porque alguien está orando por ti. Hay cosas que no han llegado a tu vida porque alguien ha estado orando por ti. Hay alguien que está parado en la brecha orando y gimiendo y poniendo protección. Pero llegará el tiempo que a ti te tocará orar entonces por una generación tuya y darle protección a otro. Y eso se va de generación en generación. No pienses que no te ha pasado esto o no te ha pasado lo otro porque tú eres bonita, porque tú eres bonito. Ay, el diablo no me toca porque yo tengo cédula chiricana. No. Ay, el diablo a mí no me toca porque yo ando al lado del pastor. Ay, el diablo a mí no me... Amado, a ti no te pasan más de 3 y 4 cosas porque hay alguien que Dios pone a orar y a interceder por ti.